¿Qué tal, señores? Saludos. Qué bueno que estén con nosotros en este día. Soy Edith Febles. Aquí estamos con la gente que está a través de Teleradio América y, por supuesto, los que están a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos. Dada la relevancia del caso de Wander Franco, yo quiero comenzar con este tema. Hoy vamos a dedicar un programa especial porque vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo el juez en la Corte de Puerto Plata, que condenó, 3 jueces condenaron a Wander Franco, pero al mismo tiempo le dieron el perdón judicial. ¿Qué significa el perdón judicial? ¿Y qué ha dicho la Suprema Corte sobre el tema del perdón judicial? Hoy traigo la sentencia, pero además traigo para ustedes algunos detalles adicionales. Exactamente qué fue lo que dijo el juez. Un juez que citó como base de su sentencia la autobiografía de Nelson Ned, que dice: hay mujeres fáciles que generan circunstancias difíciles. El juez carga de esa manera directamente a las mujeres. Un juez que dijo un texto que realmente resulta increíble, impresionante. Tengo los detalles, me he dedicado a transcribir totalmente lo que dijo este juez, porque considero que es importante que se escuche más allá de esa frase donde el juez pronunciaba la siguiente frase. El juez dijo: esto debió ser parte del misterio, de un secreto de familia. De un secreto de familia. Vamos a hablar de los secretos familiares cuando de violación sexual se trata, cuando de agresión sexual se trata. Vamos a hablar del consentimiento de una menor de edad. Me parece y pienso que este juez y ese tribunal de manera conjunta desaprovechó una valiosa oportunidad, porque no es verdad que todos los casos son iguales. Hay casos donde la prensa pone el foco y allí estaban los medios de comunicación de este país y los medios internacionales. ¿Qué mensaje poderoso pudo haber sido que una corte en Puerto Plata le dijera: jóvenes dominicanos, no importa dónde estén, a las niñas no se toca? Eso debió pasar. Jóvenes dominicanos, a las niñas no se toca. Eso debió ocurrir. Yo he transcrito literalmente lo dicho por el juez y hay algunos aspectos que quiero conversarlo con ustedes sobre este hombre que es Wander Franco. Muchos están tristes por un dinero que él no protegió. O sea, el dinero no hace todo en la vida. Hay gente que solo en su vida tiene dinero. Este es un joven pelotero que era de los más exitosos, ahora tiene 25 años de edad, nacido en Baní, viene de una familia con linaje deportivo. Y él tuvo una relación y escribió a esa niña y era consciente en los escritos que se revelaran que él estaba haciendo algo que era incorrecto. Decía: esto pone en riesgo mi vida, esto pone en riesgo mi carrera, pero era más la fuerza que decía tenía que lo que implicaba poner en riesgo su carrera por ir a algo que es un territorio común en República Dominicana, hombres adultos con poder que buscan niñas. Y no me digan lo de las niñas que dicen algunos, como publicaba ahora mismo a su momento Félix Porte, de alguien que le comentaba: esa niña tenía muchas millas. ¿Cuál es la diferencia entre la niña suya, entre la niña que usted cuida en casa, entre la niña que fue y una niña vulnerable que fue abusada, un abuso previo? Esa es la diferencia, el contexto. Nosotros conocemos a muchas niñas y conocemos las realidades que viven en nuestro país. Eso no quiere decir que se exculpe a la madre, pero que el Poder Judicial asuma el papel que le toca. La verdad es que estoy sumamente sorprendida por lo dicho por el juez, de modo que he escogido una parte importante de sus declaraciones. El audio está un poco difícil. El juez, por ejemplo, habló y el periódico Listín Diario sacó un poquito, pero en el audio que voy a poner es una versión de un audio completo, grabado sin imagen, donde hemos tratado de que el audio se escuche mejor, el audio del juez. Pero yo tengo la transcripción para acompañar en aquellos momentos que ustedes no pueden escuchar. Y a partir de eso es que va nuestra conversación en el día de hoy. Le pido a la gente que comente. No estamos hablando de lo que el juez llama un espectáculo, estamos hablando de una sociedad donde hay mujeres que mueren, donde hay un nivel de violencia demasiado alto. Nosotros tenemos unos niveles de violencia en perjuicio de las mujeres demasiado alto y que desde la judicatura se mande un mensaje como ese, eso es terrible para eliminar la violencia y sobre todo para que nuestros jóvenes sepan que si tienen dinero no pueden hacerla y además que los hombres pueden controlarse, pueden administrarse,
que un hombre no es una bestia que se suelta en una sabana y que, como decía alguna vez un sacerdote, cuando se hablaba de las agresiones sexuales de curas, decía, hay que ver cómo las niñas van vestidas en este tiempo. ¿Es acaso que no tiene pensamiento ni control sobre sí mismo? La verdad que es muy sorprendente todo lo que ocurrió en el día de ayer. Los argumentos tal como se plantearon nos dice que esta sociedad necesita crecer muchísimo. Pero además, vamos a verlo también desde el enfoque jurídico. Quiero comenzar con las palabras del juez, señor director. Ese audio, por favor, vamos a escucharlo. Audio del juez, así se llama. Que el imputado en este caso específico también es una víctima. Una víctima de un comportamiento humano rapaz que se olvida de los principios y valores, y una vez surgido el problema trata de sacarle beneficio a costa de la propia dignidad de quien debió ser la protegida. Es decir, que la denuncia surgió, los hechos ocurrieron y todo pudo quedarse en el misterio de la sombra del secreto de una familia. Sin embargo, los intereses humanos fluyeron de tal forma que nos colocan en este escenario como de espectáculo público en una situación cuestionable, reprochable, pero también sancionable. Me voy a quedar solo con esta frase del magistrado y después vamos a ir. Estas son las que los medios han destacado, básicamente, donde el juez declara víctima a Wander Franco. Le condenan, reconoce que él cometió estos hechos, pero dice que bajo las consideraciones, dice él, dice el magistrado, estos hechos son delitos a partir del 97. Anterior a 1997 no existían las sanciones ni el reproche social, legal ni moral a las relaciones entre adulto y menor de edad. Eso parte a partir de la ley 2497. Sin embargo, el tribunal ha valorado y ha considerado que en el presente caso, si bien es la conducta respecto a una relación anómala o anormal entre un imputado y una menor de edad, valora que el imputado en este caso específico también es una víctima. Escuchemos al juez decirlo. Hechos estos que son delitos a partir de 97. Anteriormente a 1997 no existían las sanciones y reproche social, legal ni moral a las relaciones entre adultos y menores de edad. Eso parte de la ley a partir de la ley 2497. Sin embargo, el tribunal ha valorado y ha considerado que en el presente caso, si bien la conducta respecto de una relación anómala o anormal entre el imputado y una menor de edad, el tribunal valora también que el imputado en este caso específico también es una víctima. Una víctima de un comportamiento humano rapaz que se olvida de los principios y valores, y una vez surgido el problema trata de sacarle beneficio a costa de la propia dignidad de quien debió ser la protegida. Es decir, que la denuncia surgió, los hechos ocurrieron y todo pudo quedarse en el misterio de la sombra del secreto de una familia. Sin embargo, los intereses humanos fluyeron de tal forma que nos colocan en este escenario como de espectáculo público en una situación cuestionable, reprochable, pero también sancionable. Si no vale la acotación, estableció Nelson Ned en su autobiografía. Aquí dice el magistrado, y sigo con él en pantalla, si no vale la acotación que estableció Nelson Ned en su autobiografía,
y básicamente dice, en un acto de arrepentimiento, en el descalabro de su propia vida, y estableció una expresión, mujeres fáciles de consecuencias difíciles, expresa Nelson Ned en su autobiografía, increíble. Parece que esas garras alcanzaron al imputado, porque no simplemente fue reproche a una relación tal vez anómala entre un adulto, y sino la especie de chantaje en la cual fue sometido a los fines de hacer parir resultados que no debieron ser más que la protección de quien estaba llamada a proteger a su propia hija. De lo contrario, esos valores no hubiesen salido a relucir aquí, ni esos depósitos hubiesen salido a relucir aquí. Es por ello entonces que en el contexto de la aplicación de la sanción, en lo que corresponde a Franco y por las situaciones advertidas en este caso, porque una cosa es que a ninguna víctima, oigan esto, a ninguna víctima puede criticarse que llegue a un acuerdo con su ofensor. A ninguna víctima puede criticarse que llegue a un acuerdo con su ofensor. Y otra cosa es usarlo como medio de intimidación, chantaje y cobros al margen de los sistemas o de la justicia. O sea, ninguna víctima, acuerdo en violencia contra una menor. Que eso se puede justificar, yo me quedo sorprendida. Esos valores no se depositaron en función de un acuerdo validado por ningún tribunal, ni en función de una demanda civil. Se depositaron como medio de presión a los fines de hacer y operar resultados que no se justificaban ni en su contexto ni en su momento, ni por las situaciones verificadas, por lo que el tribunal, en el contexto de Franco, va a decidir como se anunciará en el dispositivo escrito y que leerá la secretaria. Y en cuanto a la señora Vanessa, los hechos son los que han hablado y los que crearon la prueba para colocarla en el escenario que hoy usted se encuentra, y las consecuencias también la creó usted misma, porque el tribunal tiene que sustentarse en los hechos, el derecho y la prueba. Entonces me quedo ahí con esa frase del juez. He leído todo esto en medio de dos mujeres, una al lado del otro, de la otra, al lado, una a su lado, otra del otro lado, un tribunal compuesto por tres jueces que están diciendo y hacen eco de una frase de la autobiografía de Nelson Ned que dice que hay mujeres fáciles. Estamos hablando de una niña de 14 años. Hay mujeres fáciles con consecuencias difíciles. Y evidentemente esto necesita un análisis, necesita que se hable, necesita que sea conversado. Es muy triste que el Tribunal de Puerto Plata haya desaprovechado la oportunidad de decirle a tantos hombres adultos de nuestro país que tienen 2 cheles, que tienen 2 pesos, decirles, señores, a las niñas no se toca. Porque he visto que hay relaciones que no son relaciones, es abuso siempre, porque no hay relación, no hay consentimiento, dice la ley, cuando usted tiene a un hombre adulto, militares, policías que van a la región sur del país y mudan a las chicas, a veces con el contubernio de la familia. Si esa mujer llevó a su hija porque quería hacer negocio, llegó por un motivo equivocado ella y se le da la sanción, pero el tribunal hace lo correcto. El motivo no puede, el motivo de ella no quita el elemento que tenemos inicialmente. Yo le mandaba una publicación de Félix Portes. Quisiera por favor que viéramos esa publicación de Félix Portes, que ha hecho 2 publicaciones, ha hecho una ahora mismo, pero la primera que compartí en el día de hoy, donde él se refiere a esta decisión, que yo creo que en términos jurídicos es importante y varios abogados están opinando y vamos a hablar al respecto. En esto que está diciendo Félix Portes, lo voy a buscar acá para decírselo a ustedes. Dice lo siguiente, él, comenzando, dice lo siguiente, ahí está. Si le ponen por favor como lo que dice el escrito de él, no sé cómo puede ser. Mi opinión como ciudadano que aspira por un mejor país. El caso Wander Franco manda un mensaje pésimo. Declarado culpable de abuso sexual y psicológico a una menor, el resultado, el perdón judicial, 0 prisión. El tribunal lo trató como víctima colateral porque la madre de la menor lo extorsionó. Pero hay algo que no resiste el análisis más básico. La extorsión surge y nace del crimen. Sin crimen no hay espacio para el chantaje. El abuso ya estaba consumado antes de la extorsión.
Si esto sienta precedentes, prepárense. Hay miles cumpliendo condena que después del hecho fueron extorsionados, chantajeados, incluso perdonados mediante desistimiento firmado. ¿A todos hay que liberarlos también? Lo que debe juzgarse es el hecho, no lo que vino después. La única justificación razonable para un perdón como este sería que la menor lo hubiese engañado sobre su edad, una cédula falsa, por ejemplo, y él lo descubriera tiempo después. Engaño previo al hecho. Sin eso, esto no es justicia, es impunidad con sello judicial. Y el mensaje queda claro: si tienes dinero y fama, no hay consecuencias. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida porque vamos a seguir hablando de este tema. Tengo a Luis Vergés en breve. Luis Vergés ha trabajado con muchos hombres como Franco, con muchos casos de violencia en todos los espacios. Es psicólogo clínico y hoy le vamos a preguntar sobre este mensaje, el mensaje que está llegando a muchos jóvenes de este país. Regresamos enseguida. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato.
Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Emmanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Que Dios traiga con ustedes en cualquier momento. A tus fanáticos que siempre confiaron en ti, ¿qué tú le dices? Que me sigan apoyando y que confíen en Dios, que pronto la fe de Dios va a jugar de nuevo. ¿Qué aprendiste de este proceso? Obviamente, muerto de la risa, finalmente sale, no ha aprendido nada, de hecho sus declaraciones así lo muestran, el mensaje que se envía en este caso es tremendo. Ya desde antes, recordemos que este juicio es repetido. En una primera instancia condenaron a la madre de la menor a 10 años de prisión y a Wander la condenaron a 2 con pena suspendida, no iría a la cárcel. Ahora el tribunal todavía es más conciliador, le declara víctima colateral, pobre hombre, que él no sabía, pobre hombre chantajeado, o sea, él con una menor, él 21 años de edad, la menor 14 años de edad. Era con una asimetría de poder tremenda y un tipo con dinero. Está el momento de la condena. Yo quiero, por favor, señor director, compartir ese momento de la condena en la que se lee, digamos que la conclusión del tribunal, una condena que todavía no está escrita. Ya veremos cuando se salgan con todas estas justificaciones impresionantes, basadas, por ejemplo, en esa autobiografía de Nelson Ned, que dice que mujeres fáciles, consecuencias difíciles. Increíble. Vamos con la condena. Declara al ciudadano Wander Samuel Franco Aybar penalmente responsable de la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 396, literales B y C de la Ley 136-03, que tipifica y sanciona el abuso sexual y psicológico en perjuicio de la menor de edad de iniciales NLRC en virtud del artículo 344 del Código Procesal Penal. Segundo, exime de pena al ciudadano Wander Samuel Franco Aybar en virtud del artículo 346, numeral 3 del Código Procesal Penal. Tercero, declara a la ciudadana Marta Vanessa Chevalier Almonte penalmente responsable de la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 396, literal B 397 de la Ley 136-03, que tipifica y sanciona el abuso psicológico cometido por su...
Bueno, ahí tenemos parte de esa sentencia en el día de ayer, dada todavía parcialmente en voces dentro del tribunal, falta que se escriba. Pero quiero aprovechar para saludar la presencia en este programa de Luis Vergés. Creo que tomando en cuenta cómo ha sido esto discutido en las redes sociales, todo ese prejuicio acumulado que también sale a florecer y que tenemos una situación casi de salud pública en República Dominicana, pues es importante contar con Luis Vergés. Por dos condiciones. Primero, porque es un psicólogo clínico con una aprobada trayectoria de trabajo. Y segundo, que fue el director del Centro Conductual para Hombres. Conoció todos los tipos de expedientes. De hecho, Luis Vergés encabezó una investigación con 19 hombres que estaban presos por asesinar, 19 o 69, ya me aclarará él, asesinar a igual número de parejas y que estaban en cárceles del país, y que esgrimían tipos de justificaciones que pueden alguna encontrarse con este discurso. Vergés, gracias por estar acá, qué bueno que nos acompañe. Sí, saludos, Edith, claro que sí, para servirte, escucho tus preguntas. Bueno, vamos a, Vergés, voy a preferir salir un momentito y lograr que usted ponga el teléfono en modo horizontal, porque se queda muy reducida la imagen, efectivamente. Si no, la podríamos hacer por vía telefónica. Yo quiero aprovechar la presencia de Luis Vergés, y aunque parece que inicialmente, efectivamente. Vergés, cuénteme su opinión sobre inicialmente, ¿qué le parece esta sentencia? Voy a dejar que usted, si quieren, dejen a Luis Vergés un momentito en lo que él ubica y pone el teléfono tranquilo. Vengan conmigo, permítanle a él ubicar que no se mueva, exacto, para que no tenga que tenerlo a mano. Venga conmigo, por favor, señor director. Recomiéndele a la persona que está ahí, recomiéndele que lo sitúe en una posición fija de alguna manera y que no pase esto. Verifique la imagen, que es algo que podemos hacer nosotros desde acá. Pero bueno, yo me voy a ir. Yo estaba conversando con un abogado y quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado para hacer posible. Esto ha sido muy rápido. Por ejemplo, he transcrito parte de esa declaración. Agradezco también a quienes han colaborado con los audios, también con las imágenes. No encontraba una imagen buena del juez, finalmente, gracias a Orlando Barría de la agencia EFE, que también me ha suministrado alguna que otra imagen que ustedes vieron, audios también. Gracias a la cooperación este día para este trabajo, a la periodista Ogla Inesia, que es parte de este equipo, y gracias a Francisco Álvarez, que es abogado y que también analizaba un parte del derrotero que está tomando en términos legales esta disposición. Uno de los aspectos importantes es considerar, me avisan cuando tenemos listo a Luis Vergés, es considerar el tema que trata sobre el perdón judicial. Yo quiero hablar sobre eso un poquito más adelante porque no quiero perder la invaluable oportunidad de tener a Luis Vergés con nosotros. Vergés, usted ha visto de todo en esta vida y ha visto muchos casos, y me gustaría comenzar con usted, que nos dijera y nos hablara de cómo ve de entrada lo que se ha dicho hasta ahora de esta decisión de estos jueces en el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. Bueno, lo primero que nosotros vimos con preocupación fue el discurso que acompañó la sentencia. Un discurso acompañado de no tan solo eximentes desde el punto de vista legal, sino eximentes desde el punto de vista social. Y estas eximentes desde el punto de vista social prácticamente colocan el peso de responsabilidad no en una persona a la que se le atribuía un ilícito, una conducta antijurídica, sino el peso tradicional que se coloca sobre las mujeres por ser las causantes de la misma violencia que reciben. Y cuando se refuerza esto que nosotros llamamos códigos machistas, pues definitivamente es algo muy delicado. Igual vi otro aspecto que me impresionó cuando se abordó el tema del secreto familiar. Ajá. Es como si estuviera condenando porque salió un secreto que no debió salir, cuando todas las teorías que han estudiado cualquier forma de violencia, llámese intrafamiliar, delitos sexuales y demás, lo primero que recomiendan es que el silencio es el mejor aliado del verdugo. Y lejos del silencio, lejos de guardar secretos malos,
lo que se recomienda es que esas verdades crudas y amargas puedan salir para terminar el calvario en que se pueden encontrar ciertas víctimas y dar la oportunidad de que entonces puedan redimirse a través de un proceso de ayuda terapéutico, a través de la misma actuación del sistema de justicia. Lamentablemente, cuando se refuerzan estos discursos que incentivan el secretismo familiar, no avanzamos ni estamos haciendo una prevención adecuada, que entiendo debe ser también parte del mismo sistema de justicia, aprovechar estos espacios para emitir opiniones basadas en hechos que fundamenten ese aspecto preventivo saludable para que delitos de esa naturaleza no se vuelvan a cometer. Pérez, quisiera preguntarle a usted que, bueno, que usted ha trabajado mucho con hombres que han ejercido violencia o abuso en esa fase preventiva. ¿Usted considera es técnicamente sostenible catalogar como una víctima colateral a un adulto que teniendo asimetría de poder, tiene fama, además tiene dinero, se involucra con una menor de edad? Mira, el concepto de víctima colateral, como yo lo he conocido tradicionalmente, se aplica básicamente a aquellas personas que son afectadas por la agresión que recibe alguien que significativamente representa algo muy importante para ella. Por ejemplo, cuando una mujer es agredida, las víctimas colaterales son los hijos. Ajá. Porque una mujer que es agredida o es violentada, pues obviamente los hijos quedan en una condición de vulnerabilidad. Esto es uno de los ejemplos típicos de lo que es ser una víctima colateral. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay una violencia extendida, cuando se agrede a una víctima directa y alguien quiere defender a esa víctima y a su vez también es agredida por el agresor. Pero en este contexto para mí al menos, es una especie de precedente muy creativo lo que escuché. Bueno, yo quisiera ir a una de las cosas que pasan allá, que fue una cita. En la cultura nuestra, en la cultura machista dominicana, porque obviamente tenemos un problema y hemos hablado ya varias veces, hace apenas poco más de una semana, en este país se estaba reclamando justicia e intolerancia cero frente a los abusos contra las mujeres por los feminicidios que teníamos. Pero es común que cuando un hombre con alto poder adquisitivo, e incluso no tan alto, porque he encontrado guardias, policías en la zona sur del país, nosotros conocemos de casos en nuestros barrios, pero bueno, teniendo un poder adquisitivo, como es el caso de este pelotero de Grandes Ligas, comete una falta, la narrativa social y muchas veces al parecer judicial también la estamos mirando, es que es alguien que es una víctima que ha caído en una trampa que fue provocado. Digamos que, ¿cuál es el sesgo de manera vista por un profesional de la psicología como usted, que opera cuando un tribunal utiliza una frase, la frase de Nelson Nett en su autobiografía, que se refiere a mujeres fáciles con consecuencias difíciles? Y bueno, la narrativa tú sabes que es histórica, cultural, y cuando hablo de cultura me refiero a aquello que se ha repetido tantas veces que ya mucha gente lo ve como normal, la idea de revictimizar a la víctima. Y esta idea de revictimizar a la víctima y de poner una serie de eximentes sociales en el discurso, pues entonces sigue protegiendo al agresor. Y eso ha sido histórico. Tú viste, por ejemplo, recientemente tuvimos casos muy dramáticos de muertes que sensibilizaron a la población y hubo gente que no tuvo ninguna piedad y buscó hasta cuestiones íntimas del pasado de algunas víctimas y planteaba, por ejemplo, el caso de agresores que se habían suicidado como si fue la víctima, después de haber sido asesinada por el agresor, la responsable de que el agresor cometiera el hecho. Es importante que se sepa que esto es parte de la narrativa que tenemos que interrumpir, porque la cadena de feminicidios y de cualquier otro tipo de delito en contra de las mujeres no se puede terminar solo desde un ministerio público que implemente acciones de persecución, de represión o la policía. No, es en la base de la sociedad
que ha ido construyendo todas estas atenuantes que lo que hacen es que animan a que la persona siga haciendo lo mismo porque no va a tener consecuencias. Y quiero aclarar que esta conversación no la estamos animando en el contexto de oponernos o de favorecer que una persona sea libre o que la dejen encarcelada. Aquí no hay nada personal, ni en contra del pelotero, ni en contra de nadie. Lo que sí tenemos es algo muy a favor de que estas narrativas cambien y de que los menos indicados para implementarlas son los actores que representan el sistema de justicia dominicano. Hablando de lo que dice el sistema de justicia, y evidentemente porque este es un caso que se reproduce mucho, que manda un mensaje más allá del caso mismo, más allá de Wander Franco, estamos hablando de que muchos jóvenes están mirando hoy que ellos pueden ser víctimas colaterales cuando se trata de sostener relaciones sexuales con una menor, solo si es extorsionado, pero la extorsión, como bien dice Portes, vino con posterioridad. Vengan conmigo, señor director, para formular esta pregunta a Vergés. Quería, Vergés, preguntarle, hay una frase en el documento que habla cuando el juez se refiere al noviazgo consentido por la madre. Usted es especialista en dinámicas familiares, trata muchas familias. ¿Cómo es que le vamos a explicar a la gente que el noviazgo entre un adulto y una menor no existe, que no hay tal noviazgo, que se trata de abuso infantil? Si hasta un juez dice, porque había un noviazgo consentido por la madre, ni sus padres ni nadie puede consentir, ahí no hay noviazgo, y que evidentemente la compensación económica tampoco borra el daño que se ha hecho, pero esa parte, el noviazgo, digamos que la referencia a ella, y hay otras referencias fuera del tribunal que me gustaría, pero prefiero adelantar con esta pregunta. Mira, no se puede hablar de consentimiento de ninguna índole en un noviazgo donde participa una menor, cuando hay una persona ya de mayor edad. Primero porque no se ha completado un proceso de desarrollo que permita discernir a una persona en esa etapa de su vida sobre una decisión tan crucial, tan fundamental como es mantener una relación. De manera que esa parte del consentimiento no aplica, al menos desde el punto de vista psicológico, porque en lo psicológico nosotros hablamos del desarrollo psicosocial del ser humano. Y ese desarrollo tiene que ser favorecido por figuras cuidadoras, en primer lugar, pero también tiene que transitar por un ciclo de avances y de conquistas donde hay una serie de logros y tareas que no la puede lograr una persona de menor edad hasta que no es acompañada para hacerlo. Y luego, cuando tiene la mayoría de edad, entonces poder tomar una decisión con un libre discernimiento. Y el código pues está fundamentado en estas teorías del desarrollo, y de ahí es que se hablan del mejor interés del niño. Y el mejor interés del niño no es tener consentimiento ni de sí ni de nadie para una relación para la que no está preparado. Doctor, me gustaría saber, desde el punto de vista de la modificación de conducta, que es su tema, el hecho de que se le haya dado a una persona, sí puede ser Wander Franco, puede ser otro, evidentemente no he visto muchos precedentes en ese sentido, que se le exonere, se le dé un perdón judicial, no tiene para él consecuencias bajo el argumento de que ya él sufrió bastante con el chantaje. Esto puede ayudarle a él a rehabilitar, él es un hombre joven, está el tribunal, está la justicia dominicana contribuyendo a su plena rehabilitación con una decisión de esta naturaleza, o por el contrario, le está poniendo un ropaje de impunidad que, según tengo entendido, ni siquiera le servirá en Grandes Ligas. Mira, estas conductas son muy resistentes al cambio, y desde el punto de vista de la modificación de conducta, claro que sí, que pudieran cambiarse, pero con el apoyo de un sistema, en este caso de justicia, que presione para eso. Eso nosotros le llamamos la terapia coercitiva. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de estas personas no entienden que tienen el problema.
sino que lo entienden y lo descubren cuando la sociedad, a través de sus diferentes instituciones, presionan para que lo hagan. Si quitamos esa presión, pues es muy poco lo que pudiera hacer un profesional. Nosotros, en la experiencia que acumulamos, entendimos eso. Entendimos que la presión tiene que ser puesta y el seguimiento para que entonces se acepte el proceso de cambio y de transformación, que es un proceso bastante lento y es un proceso que también tiene muchos tropiezos, incluyendo recaídas y un sinnúmero de situaciones que no nos agradan mucho. Pero si no hay esa presión del sistema de justicia, si no hay una conciencia colectiva de que la narrativa tiene que cambiar, entonces tú estarías rehabilitando a una persona para reinsertarla en un espacio, en un contexto donde va a seguir recibiendo los mismos mensajes para que siga haciendo aquello que ya cambió. Así que ahí hay que ponerse al unísono definitivamente. El tribunal determinó que la menor mintió, básicamente. Dice, los menores no mienten, pero los ponen a mentir. Y habló de que la menor se retractó de su primera declaración y quiso proteger en un momento, decir que lo que pasó no había pasado, o que quiso también decir que su madre no la había lesionado. Estamos hablando de que es un mensaje tan publicitado y que llega a una menor de edad. Desde el punto de vista de un trauma clínico, usted como especialista en estos asuntos, ¿por qué es tan común que una mujer, y en este caso una menor de edad, se retracte de las acusaciones iniciales, trate de defender a su agresor e incluso busque una salida frente a los psicólogos que la están evaluando? Dado que el juez le dio un matiz a eso, lo manifestó, lo puso en el contexto, pero no parece comprender que eso es algo común, sino que lo califica prácticamente como una mentira. Me gustaría saber por qué pasa eso. Bueno, eso pasa porque esto es una condición muy estresante para una menor. Y recuerda que cuando esa situación desborda la capacidad de afrontamiento que tiene una persona para poderla manejar, debido a la etapa de desarrollo en que se encuentra, pues claro que se va a apoyar pues muchas veces en los mismos agresores y muchas veces se van a convertir en reos de la manipulación y en muchos casos hasta dentro de la intimidación. Y no hablo de este único caso en particular, sino que eso es una tendencia incluso hasta en víctimas adultas. Imagínate tú, nosotros hemos tenido casos emblemáticos que figuran en la historia. Fíjate el síndrome de Estocolmo, cuando ocurrió aquel secuestro en la ciudad de Estocolmo, que las víctimas no declararon en contra de los agresores, estuvieron secuestradas unos 5 o 6 días ahí. Y hay otro caso emblemático de Patrick Harsh, un adolescente de 17 años que terminó aliándose a sus agresores. O sea, todo eso está muy documentado en la literatura. Y es que cuando el estrés desborda la capacidad de respuesta que tiene una persona, la persona lo que hace es hacer algo para sobrevivir. Y el hecho de nosotros poner a una persona, sobre todo un niño, en una condición como esta, es también una forma indirecta de revictimizar. Doctor, los niños son niños los nuestros, a veces los niños adultos, los niños de otros, los adultos no alcanzamos a verlos como niños, particularmente niñas. Hay una tradición acá que cuando una niña ha tenido sexo por primera vez, dicen ella es mujer. En los campos de nosotros dicen, no, se hizo mujer. Es una frase no estoy hablando con gente que no sepa, los dominicanos y dominicanas sabemos que se pronuncia de este modo, se hizo mujer. Hoy sacó un comentario muy triste y muy duro, pero la verdad es que he visto muchos comentarios y no podemos eludir la conversación seria y dura que se está teniendo en las redes sociales. Félix Portes revela a alguien que le pone sobre las menores que tienen millas, o sea, porque ya, o sea, entienden que si tuvo una situación previa, entonces ya el otro, bueno, pues que es válido. Y él le pone que este es el tipo de pensamiento que protege a abusadores y revictimiza a las víctimas. Las niñas lo que tienen es historia y muchas veces esa historia es de abusos. A mí me gustaría que usted le hablara, porque yo sé que la gente le respeta mucho, a nuestra gente, a esa gente que entiende que si una menor de edad, y lo vimos a veces que en el caso de los sacerdotes abusadores, que un cura llegó a decir, pero nadie ve cómo se viste esa niña, o sea,
como si eso fuera una excusa. Y si ha tenido algún tipo de experiencia también abusiva previa, todo eso se cobija bajo ese manto. ¿Qué le diría usted a esa gente que está en ese sentido y a la forma en que se trata a una menor en nuestras redes sociales? Mire, lo primero que yo le diría es que una niña no se hace mujer sin violencia. Cuando a una niña se le asocia con la condición de mujer por el hecho de que esté implicado un tema sexual, esa niña ha sido violentada y no deja de ser niña. Pues lo que ocurre es que esa niña a su condición agrega una herida emocional muy grande, que además se suma el estigma de la sociedad que carga sobre esa niña todo un componente de discriminación y de rechazo que lo va a llevar como una carga adicional. Y entonces todo esto debe movernos a sensibilizarnos para nosotros ser cuidadosos con la manera como manejamos las informaciones. Entender que un niño o niña no está preparado para manejar una carga como esta. Si ya fue violentada por alguna razón que ya se desconoce, y si además de eso nosotros revictimizamos, esa doble victimización carga más emocionalmente y puede llevar a una persona al borde de la desesperación, con el agravante de que no tiene los recursos en términos de un adulto para manejar esos tipos de presión. Así que esa es una parte que debemos ser sensibles, humanizar el tema cada vez más, ser empáticos en el sentido de comprender que cada etapa de la vida es necesaria y que como sociedad nosotros debemos incentivar que los niños vivan su etapa de niñez. Ojalá que las redes sociales se llenen de comentarios que puedan acompañar, dar apoyo y soporte emocional a cada niño o niña que haya vivido experiencias traumáticas de este tipo y que podamos reencauzar por lo que debe ser el camino correcto, el camino normal, y que tengan su red de apoyo en la escuela, tengan su red de apoyo en la familia y que sean miradas como lo que son, seres humanos dignos de vivir una vida de bienestar. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Vamos a seguir conversando posteriormente sobre este tema. Gracias por estar. La verdad, el tiempo se hace cortísimo, pero muy útil. Yo creo que es fundamental tener este tipo de conversación en este momento. Gracias. Gracias. Gracias a Luis Vergés, psicólogo clínico, exdirector del Centro Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República en Santo Domingo. Hacemos una pausa brevísimo y estamos acá. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo debo decir que hay un tema que nos falta y es hablar del perdón judicial. Tengo dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, una del 2019,
otra del 2017, que son muy útiles a la hora de entender por qué un juez podría atenuar la responsabilidad de alguien. Eso tiene condiciones: la participación mínima del imputado durante la comisión de la infracción, la provocación del incidente por parte de la víctima o de otras personas, la ocurrencia de la infracción en circunstancias poco usuales y otras cosas, la participación del imputado en la comisión de esto bajo coacción. Entonces habría que preguntarse cuál de todos los elementos ya postulados, ya claros por la Suprema Corte de Justicia estuvieron aquí para la figura del perdón judicial. Pero es un tema que hablaremos con juristas, con abogados. Este no es el caso de Juan de Franco, es el caso de una sociedad que tiene en los feminicidios y en la violencia contra las mujeres un problema de salud pública, evidentemente. Mañana es otro día. Gracias a la gente que ha estado aquí en Teleradio América y a los que están a través de Televisión Dominicana. Aquí nos encontramos.